Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar un poquito las consideraciones básicas del cálculo integral. Vamos a hablar específicamente de la integral indefinida. Este, recordemos que, pues, la integral como tal es el proceso inverso de la derivada. Entonces, en algunos textos nosotros podemos encontrar que a la integral indefinida también le conocen como antiderivada de una función o también como la función primitiva de una derivada. Pues obviamente todas las operaciones matemáticas tienen su función inversa, ¿no? Entonces, como les mencioné, las integrales pues vendrían siendo las operaciones inversas de lo que vendrían siendo las derivadas. Y hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de empezar a checar el cálculo integral, que es que, bueno, nosotros tenemos varias formas de escribir o de encontrar una derivada. Normalmente lo vemos como f' de x. Cuando nosotros vemos esto, sabemos que esto pues es una derivada, ¿no? Y normalmente cuando nosotros vemos esta misma forma, esta misma f, pero como una f mayúscula, esto lo conocemos ya como una integral, o es la forma de representar una integral. Este, y acuérdense que cuando nosotros derivamos una función, pueden existir casos, por ejemplo, en este, donde yo tengo la derivada de x cúbica más 4, x cúbica menos 1. El resultado de todas estas derivadas siempre es el mismo, que es el que viene aquí. La derivada de esto es 3x cuadrada. ¿Por qué es lo mismo? Pues recordemos que siempre que nosotros tenemos la derivada de una constante, eso se convierte en cero, ¿no? Entonces, la derivada de todas estas funciones es la misma, 3x cuadrada. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque cuando nosotros realicemos la operación inversa de esta función que ya está derivada, exactamente del 3x cuadrada, eh, su antiderivada o integral vendría representado por x cúbica más c, donde esta c que se agrega se conoce como constante de integración. ¿Por qué se tiene que agregar este más c? Pues justamente por lo que veíamos aquí arriba. Yo no sé al momento de integrar una función cuál de todas estas era la función original, a menos que me den algo que se llaman condiciones iniciales, que veremos más adelante, pero en un principio, si a mí me dan que tengo que integrar esta función de aquí, pues yo no sé exactamente cuál era la función primitiva de estas tres, porque estas tres, al derivarlas, me dan 3x cuadrada. Entonces, como yo no sé si al momento de derivar se perdió alguna constante, agrego esta constante de integración, que es el más c. Sí es importante que lo agreguemos siempre, justamente por lo que les decía. Yo no sé si al momento de que yo derivé la función, pues perdí alguna constante. Bien, eh, vamos a continuar con lo más importante, que es conocer las fórmulas para integrar. Así como nosotros teníamos fórmulas para derivar, pues obviamente existen fórmulas para poder integrar las funciones. Para poder integrar funciones, bueno, estas son las más básicas, obviamente hay muchas más, pero en esta primer parte vamos a hablar de métodos de integración y vamos a ver tres métodos de integración. El primero se conoce como, digamos, el método de integración por fórmula directa, que básicamente vendría siendo, utilizando estas fórmulas que nosotros tenemos aquí, cómo yo integraría una función. Después de esto vamos a ver un método que se llama cambio de variable, que es cuando yo no puedo utilizar una fórmula directamente. Entonces,
hay algo que pasa muy importante cuando nosotros analizamos una función para integrarla. Muchas veces una función que se quiere integrar no coincide exactamente con las fórmulas que tenemos para integrar. Entonces tengo que hacer algo que se llama cambio de variable para hacer que se parezca lo más posible a una de estas fórmulas y yo poder integrarlo como si fuera una fórmula directa. Y luego existe otro método un poquito más avanzado que se llama integral por partes. La integral por partes es un poquito más compleja. En este caso, normalmente es cuando nosotros queremos integrar un producto de dos funciones que son diferentes y aparte cuando nosotros tenemos logaritmos. Ya lo veremos más adelante. Vamos a analizar estos tres primeros métodos de integración que son los, digamos, más básicos y más sencillos. Existen muchos más, unos cuantos más, pero vamos a basarnos ahorita nada más en esos tres. Bueno, de estas fórmulas que nosotros tenemos aquí, que son 18 fórmulas, vamos a empezar a ver las más básicas que vendrían siendo, yo creo que estas primeras seis son las, digamos, las fórmulas más básicas para integrar cualquier tipo de función algebraica. Luego tenemos estas dos que serían para integrar funciones exponenciales. Y el resto, a partir de la 9 hasta la 18, es para poder integrar funciones trigonométricas, que pues aquí lo vemos, ¿no? El seno, coseno, secante, cosecante, tangente. Vamos a empezar con las más básicas, que son esas primeras seis, para ver cómo funcionan. En este caso, para integrar estas funciones, digamos, algebraicas, que son las más básicas, tenemos, por ejemplo, algunas que son muy parecidas a las fórmulas de cálculo diferencial. Por ejemplo, esta, que es cuando yo tengo, digamos, una suma de varios términos, sumas o restas de varios términos. Yo puedo separarlos en varios integrales. Igual tenemos aquí una integral de una constante, que la constante la puedo dejar afuera de la integral y nada más concentrarme en derivar la función, perdón, en integrar la función. Tenemos la integral del diferencial de x, que sería nada más x. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo funcionan. Si se fijan, aquí todas ya tienen su más c, para que no se les olvide agregar la constante de integración. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo sobre cómo integrar una función algebraica de las más básicas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar esta función, pues esta es una función algebraica muy básica. Es la integral de x a la cuarta por el diferencial de x. Recordemos que esto es una función que ya está derivada, ya se derivó una vez y yo quiero regresar a la función original o a la función primitiva que vendría siendo la integral de esta función. Entonces, eh, si yo recuerdo ahí en mis formulitas, por ahí venía la número 4 que decía, esta fórmula la vas a utilizar cuando tú tengas la x elevada a un exponente n, donde n pues es cualquier número, ¿no? En este caso, si yo recuerdo para yo derivar esta función, o más bien una función algebraica elevada a un exponente, si se acuerdan un poquito de cómo derivar eso, recuerden que la derivada de x a la n era bajar el exponente multiplicando a la variable y restarle uno al exponente. Si ustedes se fijan, aquí en la fórmula para integrar es completamente lo contrario. En lugar de bajar multiplicando el exponente y en lugar de restarle uno, le vamos a sumar uno y va a aparecer dividiendo este exponente. Ahora, hay una consideración muy importante. Hay algunas fórmulas que tienen ciertas limitantes. Por ejemplo, esta
solo puede ser utilizada siempre y cuando n, o sea, el exponente de la x, sea diferente de -1. ¿Por qué? Porque si la n es un -1, pues aquí -1 más 1 se convertiría en 0 y pues me quedaría una variable dividida entre 0 y pues ya sabemos que eso es una condición indeterminada, entonces no podemos tener como exponente -1. Bueno, estas integrales son las más sencillas porque lo único que tengo que hacer para poder integrar esta función, pues es ahora sí que seguir tal cual la fórmula. Es el primer método, fórmula directa. Tenemos esta fórmula, se parece muchísimo a lo que yo tengo aquí, pues lo único que tengo que hacer es seguir las indicaciones. Es el exponente más uno entre el exponente más uno más la constante de integración, que en este caso pues sería x quinta sobre 5 más la constante de integración. Y esto de aquí vendría siendo la integral. Así de simple, así de sencillo, cuando nosotros tenemos la fórmula directa. Eh, si yo quisiera corroborar que esta integral es correcta, siempre puedo derivarla y ver si obtengo lo que yo tenía aquí originalmente. Entonces, si yo derivo a x quinta sobre 5 más c, utilizando la fórmula que ya habíamos platicado hace rato, pues sería 5x a la 5 menos 1 entre 5 y pues la derivada de una constante sabemos que es 0. Entonces, si ustedes se fijan, puedo eliminar este 5 con este 5 y me queda x cuarta, que es exactamente la integral que me estaban dando acá. Entonces, así puedo corroborar que realmente hice bien mi integral. Vamos a checar otros ejemplos para que quede más claro. Este fue un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ya un poquito más de variables o constantes? Bueno, para empezar, bueno, vamos a analizar este pequeño ejemplo. Si ustedes se fijan, pues tenemos la misma variable que hace rato, pero aparece todo este término de aquí. Aquí una consideración bien importante. Aquí tenemos una integral de 3ab cuadrada por x cuarta de x. El diferencial de x, esto que ven aquí, este de x, es lo que nos va a decir con respecto a qué variable estamos integrando. Entonces, si llegara a aparecer cualquier otra letra diferente a la que yo tengo aquí, yo la puedo considerar como una constante. Cualquier letra que no sea la X, por efectos del ejercicio, la voy a considerar una constante. Entonces quiere decir que todo este término, el 3ab cuadrada, es una constante. Y si ustedes recuerdan, por ahí decía una formulita que si ustedes tienen una constante del diferencial de una variable, pueden dejar la constante afuera de la integral y concentrarse en nada más integrar la variable. Que en este caso, si yo lo reescribiera, pues quedaría 3ab cuadrada por la integral de x cuarta de x. Y pues como yo ya hice esto hace rato, pues yo ya sé que la integral de x cuarta sería nada más que x quinta sobre 5 más la constante de integración. Y así quedaría el resultado de mi integral. ¿Por qué? Pues porque esto es una constante y pues como tal lo puedo dejar afuera de la integral, integro la variable y ya nada más lo multiplico. Entonces quedaría así. ¿Sale? Entonces, cualquier variable que no coincida con el diferencial que yo tengo aquí, lo puedo considerar una constante. Cualquier letra. ¿Sale? Ok. eh, vamos a checar otro ejemplo un poquito más complejo. Mm, siguiendo lo que nosotros veíamos, por ejemplo, aquí tenemos una integral de varios términos.
integral de 5x cúbica más 2x cuadrada menos 6x más 3 por el diferencial de x. Pues si ustedes se fijan ahora, pues se ve un poquito más complejo, ¿no? Tenemos varios términos. Pero si checamos por ahí en nuestro formulario, ahí decía que si yo tengo varios términos que estén sumándose o restando, los puedo separar. Pueden ser derivadas diferentes, independientes más bien. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos este 5x cúbica, 2x cuadrada, 6x y tenemos un 3. Entonces, podemos separarlo, lo va a separar y de una vez, bueno, si ustedes se fijan, también hay varias constantes que están aquí en cada uno de estos términos. Entonces, de una vez esas constantes las voy a ir dejando fuera de la integral. Entonces, el primer término quedaría 5 por la integral de x cúbica de x. Muy importante señalar que aquí todos, todos deben de tener su diferencial de x, ¿sale? Entonces, siguiente sería más 2 integral de x cuadrada de x. El siguiente sería menos 6 integral de x. Y el último quedaría como menos 3 por la integral de x. Entonces, si se fijan, este, tenemos cuatro integrales que son independientes. En todas aplica la fórmula que ya vimos anteriormente, la de x a la n. Todas se resuelven exactamente igual. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer término quedaría 5 x cuarta sobre 4. El siguiente sería 2x cúbica sobre 3. El siguiente sería menos 6. Y aquí, pues recordemos que la x, aunque no tenga nada, aquí hay un 1. Entonces quedaría x cuadrada sobre 2. Y si yo llegara a tener la integral de dx, lo único que tengo que hacer es agregar una x. ¿Sale? La integral de dx es igual a x. Y al final, pues agregamos nuestra constante de integración. Aquí no hace falta que agreguemos a cada uno de estos una constante de integración, porque pues al final de cuentas, como es una constante, pues lo podemos dejar representado por una sola. ¿Sale? Ok, aquí si yo llegara a tener la posibilidad de simplificar las constantes, lo puedo hacer. Aquí, por ejemplo, en el primero, pues no puedo hacer nada, ni en el segundo, pero en el tercero tengo 6 entre 2. Esto sí lo puedo cambiar un poquito y puedo convertir ese 6 medios pues en 3 enteros. Entonces vamos a dejarlo como menos 3x cuadrada y menos 3x más c. Entonces si se fijan pues está bastante sencillo, una fórmula bastante sencilla. Se veía un poquito más complejo, pero está bastante sencillo. Ok, vamos a checar otro ejemplo para que quede más claro. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, como les había mencionado, en el cálculo integral va a haber ocasiones en donde yo no pueda, no pueda integrar como tal directamente con una fórmula. Y hay veces en que yo tengo que hacer una transformación algebraica para poder yo identificar a qué fórmula se puede parecer a las que yo tengo y entonces utilizarla. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, tenemos la integral de dx sobre la raíz cuadrada de x. Y si checamos el formulario, en ningún momento vimos alguna fórmula que tuviera una raíz, como si lo hay en una fórmula para integrar una derivada, perdón, para hacer una derivada. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, siempre que yo tenga raíces, pues lo ideal es que primero
hay que transformar esta raíz a un exponente fraccionario. Recuerden que eh, según las reglas de los radicales, para yo convertir una raíz a un exponente fraccionario es el exponente que está adentro de la raíz que acompaña la variable, es el numerador, y el exponente que tiene el radical va a ser el denominador. ¿Sale? Entonces, acuérdense que aquí es una raíz cuadrada y la raíz cuadrada, aunque no se vea, aquí tiene un 2. Y esta x, aunque no se vea nada, aquí tiene un 1. Entonces, si yo lo convierto, quedaría, si lo convierto en un exponente fraccionario, quedaría como x a la 1 medio. Ahora, así como lo tengo, pues todavía no se parece a ninguna fórmula, ya más o menos se parece a esta. Pero esta fórmula, en la fórmula número 4 que nosotros estuvimos aquí utilizando en los anteriores, está la variable en el numerador y pues aquí yo tengo mi variable en el denominador. ¿Qué tengo que hacer? Que esta variable tiene que estar también en el numerador para poder utilizar esta fórmula. Entonces, vamos a hacer otra transformación. Vamos a subir esta x al numerador. Y acuérdense que cuando nosotros subimos o bajamos una variable entre el numerador y denominador o viceversa, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo al exponente. Entonces, esto se convierte en x a la menos un medio. Ahora, ya podemos utilizar la formulita número 4 porque ahora sí ya se parece. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir tal cual la fórmula. Entonces sería x a la menos un medio más un entero entre menos un medio más un entero más la constante de integración. Ahora, esto pues no es más que realizar la operación que sería x a la un medio entre un medio más la constante de integración, que en este caso, si nos queda una fracción como esta, lo único que tengo que hacer aplicando este, ahora sí que lo que se conoce como la ley del sándwich o la ley de la tortilla, como coloquialmente se conoce, acuérdense que este se queda en el denominador y este lo pasamos al numerador donde está la x. Entonces se convierte en 2x a la un medio más la constante de integración, que esta x a la un medio puedo regresarla a una raíz, a un radical. Entonces sería 2 veces la raíz cuadrada de x más la constante de integración. Cualquiera de estos dos es un resultado válido. ¿Sale? Ok, entonces esto es lo que hay que hacer cuando ya no se parece tanto a una fórmula. Hay que ver la forma de que se parezca a alguna de las fórmulas que ya tenemos. Sigue siendo integral por fórmula directa, ¿sale? Si se fijan, lo único que hicimos fue hacer una pequeña transformación algebraica con los conceptos básicos que ya conocemos de álgebra. Eh, Aquí, pues básicamente lo mismo. Subimos la x cúbica al numerador y realizamos la operación tal cual como ya lo vimos en el anterior. Ese no tiene mucho caso, pero vamos a checar este. Aquí, bueno, podemos observar que tenemos aquí tres términos algebraicos que están restando. Entonces, eh, igual vamos a tener que usar otra vez la formulita número 4, pero si ustedes se fijan, aquí vamos a tener un problema. Si ya lo detectaron, pues vamos a analizarlo. Primero que nada voy a separar en tres términos esto. Tenemos por aquí tres constantes, entonces la constante la puedo dejar afuera. El x quinta lo subo al numerador y se convierte en x a la menos 5.
menos 2. Ah, bueno, aquí me faltó el diferencial de x y ahora sí, menos 2 integral de x a la menos 2 de x menos 6 integral de x a la menos 1 de x. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, pues estos dos sí los puedo hacer sin problema, pero aquí tenemos una condición que es lo que nos está marcando la formulita número 4. N tiene que ser diferente de menos uno y aquí tenemos x a la menos uno. Entonces, específicamente en este término yo no puedo aplicar la fórmula número 4. Tengo que aplicar la fórmula número 6 porque en este, si ustedes se fijan, es básicamente lo mismo que yo tengo aquí en este término, ¿sale? Una x a la uno en el denominador. Entonces, ¿cómo quedaría esta integral? Bueno, pues aquí quedaría 3x a la menos 4 entre menos 4 menos 2x a la menos uno entre menos uno. Y aquí quedaría menos 6. Y esto, como ya no se puede usar la fórmula 4, usamos la número 6, que sería el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Si simplificamos un poquito, de forma que aquí, bueno, el 3 cuartos no se puede simplificar más, pero quedaría menos 3 sobre 4x a la cuarta. Recuerden que normalmente no podemos tener exponentes negativos. Entonces, como aquí tenemos x a la menos 4, pues la regreso al denominador para que quede positivo. Aquí menos entre menos se convierte en más. 2 sobre x. Y pues a este no le podemos hacer nada. Entonces quedaría 6 logaritmo natural, valor absoluto de x, más c. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre cuándo vamos a usar esta formulita, ¿sale? Entonces, si yo me topo con algo como esto, sí es importante que yo utilice la fórmula número 6, no la 4, si no, no se puede integrar, ¿sale? Y bueno, serían algunos ejemplos de cómo integrar funciones muy básicas. Si se fijan, pues realmente no tiene mucho pierde. Ustedes pueden ir practicando un poquito más con este tipo de integrales. Ah, bueno, aquí mencionar rápidamente, recuerden que no es un requisito indispensable que siempre estemos integrando con respecto a X. Siempre podemos integrar con respecto a cualquier variable. Puede ser una integral con respecto a T, como viene aquí, con respecto a Y, con respecto a Z, con respecto a S. Ya depende ahora sí que del problema o incluso el contexto de lo que estemos analizando. Entonces, no es así un requisito indispensable que siempre estemos integrando con respecto a X, puede ser cualquier letra. Y para todas aplican la misma fórmula, el mismo procedimiento, entonces no importa qué letra sea. Hay algunas donde tenemos que hacer una transformación. Por ejemplo, aquí yo pudiera decir, bueno, si recuerdo el cálculo diferencial, teníamos una fórmula para derivar u sobre v, una función sobre otra función, pero pues aquí no tenemos una fórmula para, digamos, integrar eso directamente. ¿Qué podría ser? Pues una transformación algebraica donde yo separo estos tres divididos entre x, hago una simplificación algebraica y luego ya lo integro. Y bueno, pues son algunos ejemplos muy básicos. Yo les recomendaría que efectuaran los siguientes ejercicios y si hay alguna duda, pues claro que pueden contactarme y buscarme para
para ver si lo hicieron bien o si quieren que les explique alguno de estos ejercicios. Claro que pueden ponerlo ahí en un comentario y yo con mucho gusto les ayudo a resolver el que ustedes quieran. Bueno, espero que les haya servido este primer video donde nosotros estamos utilizando el método de integración por fórmula directa. En el siguiente video vamos a analizar el método de cambio de variable. ¿Sale? Entonces, chéquenlo, traten de hacer estos ejercicios y cualquier duda estamos en contacto.